Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo. Sus hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Estoy seguro de que el Señor tiene una palabra de bendición para ti a través de este programa. Porque todo encuentro con la palabra de Dios es encuentro que nos cambia, porque no estamos hablando de una palabra cualquiera, estamos hablando de la palabra de Dios que tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para hacer todas las cosas nuevas y sobre todo darnos un corazón nuevo. Vamos a estar hablando sobre un hombre que cambió la vida de muchas personas, Juan de Capistrano, San Juan de Capistrano. Pero antes de hacer eso o de responder sus muchas preguntas, y muchísimas gracias por el privilegio de recibir sus preguntas y de servirles y tratar de ayudarles a entender un poquito mejor algunas cosas que necesitan claridad dentro del contexto de la doctrina católica, pues estamos a la orden de ustedes. Antes de hacer absolutamente nada de eso, pongámonos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre glorioso, Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre de todos y cada uno de nosotros, gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias, Padre, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti, Señor. Entre todos los astros que existen, las galaxias, los sistemas planetarios, las constelaciones, las nebulosas, todo lo que existe, y todo lo que existe en forma microscópica, y no solamente sobre la Tierra, pero también debajo de la Tierra. Todo eso que es de suma importancia, porque todo está creado perfectamente bien, la cúspide de la creación, somos nosotros, Señor. Eres tú, hermano, hermana, y soy yo también. Creados imagen y semejanza tuya, Señor, con un alma inmortal, para poderte ver un día cara a cara y poder entrar en tu presencia, Señor, y recibir de tus manos la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Obra en nuestras vidas, Señor. Aquel que se siente lejos de ti en este día, acércalo, Señor. Dale una nueva fusión de tu Espíritu Santo para que esta persona, este hermano, esta hermana, tome la decisión más importante en su vida y comience a buscarte a ti, Señor, a desearte a ti, a anhelarte a ti, Señor, por encima de todo lo demás, sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas, Señor. Mira su necesidad, mira su problema, mira su tribulación. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor. Y colma, Señor, a tu hijo, a tu hija de tu santa presencia, de tu santo poder, de tu santo amor. Yo te pido, hermano, hermana, si es posible, y si no vas a causar accidente a tu persona o a otras personas, pon tus dos manos, si es posible, sobre tu pecho, en tu corazón. Respira profundo. Respira presencia de Dios. Respira el amor que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Él es amor. Él es paz. Él es el que te ha dado la vida y te sostiene. Él es el que te llama a una relación más íntima con Él, sabiendo que Él quiere lo mejor para ti y para mí, que es unión con Él, no solamente en el cielo, pero desde ya aquí en la tierra. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendice a tus seres queridos y cólmanos a todos, oh Dios, de un deseo como colmaste el corazón de Juan de Capistrano, de amarte a ti por encima de todo, de servirte a ti por encima de todo, de ponerte a ti, Señor, como lo más importante de nuestra vida, lo más excelso, lo más necesario, lo indispensable para nuestra salvación. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos.
Amén, Señor. Amén. Mire qué bonita la imagen de Juan de Capistrano, sí, que apareció hace un momentito. Ahí está, apareció un momentito en pantalla. Damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que los apoyemos en oración. Y con todo gusto, para nosotros es realmente pues un privilegio. Damos gracias a Dios por Ramón de Florida, que pide oración por su esposo Luis. Que Dios te bendiga, Ramona, y bendiga a tu esposo Luis y a toda tu familia. María Socorro de México pide oración por su sobrino Fernando y también por Grisela Olivia. Que Dios les bendiga abundantemente a todos ustedes. Y Rosario de República Dominicana da gracias al Padre, muchísimas gracias a ti también por el programa y lo admira como sabe manejar los medios de comunicación. Pues muy agradecido, muchísimas gracias, Dios te bendiga por esas palabras de aliento. Juana de Charlotte, North Carolina, pide oración por su hijo Odilio y también por su familia. Dios les bendiga a todos abundantemente. Rosa de New York pide oración por la familia Checo Medina. Sí, que Dios bendiga a todos y cada uno de ellos en abundancia. Luz María de Autlán, Jalisco, México, dice que toda la familia admira al Padre. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gozan su programa y le dan las gracias por toda la alegría que transmite cuando predica la palabra de Dios. Que Dios le dé mucha salud y lo siga cuidando. Oh, muy agradecido. Que Dios les bendiga a ustedes en abundancia también. Rosy de California pide oración por sus intenciones. Dios te bendiga, Rosy, y que tus deseos más profundos y sobre todo aquellos que tienen que ver con el amor a Cristo Jesús y tu relación con Él, que se solidifiquen y que cada vez sea más real en tu vida. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, Facebook.com/P. Pedro Núñez. Y si no se han suscrito a nuestra página, por favor, háganlo, porque con regularidad enviamos notas, pensamientos, meditaciones que estoy seguro van a ser de beneficio espiritual para todos ustedes. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Todo lo que tienen que hacer es decir @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 24 y 25. Jesús le está hablando a sus interlocutores de una situación que realmente debemos de meditar sobre ella. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, y usted, yo estoy seguro que sabe el resto de la frase, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. ¿Cómo es eso, renunciar a uno mismo? Pero lo que significa es, si realmente, vamos a suponer, yo soy una persona que le gusta mucho el alcohol y de vez en cuando me embriago. Y si la palabra de Dios me dice que el embriagarse es un pecado serio, es un pecado mortal, yo tengo que tomar una decisión. Y mi decisión tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo deje de ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque sé que me hacen daño. Entonces, con todo lo demás lo mismo. Porque estamos llamados no a la mediocridad cristiana, hermanos. Dios no quiere gente buena. Dios no quiere gente buena. Dios quiere gente santa. Dios quiere gente que lleguemos a ser imagen y semejanza del santo entre los santos, que es Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Continúa el Señor Jesús diciendo entonces, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Yo nunca entendía eso cuando estaba en los caminos del mundo. El que quiera asegurar su vida la va a perder, y el que esté dispuesto a perder su vida por el Evangelio, por Él, por Jesús, ese la ganará. Tal vez yo no quería entender porque no me convenía, pensaba yo.
Pero perder la vida significa cambiar de actitud, cambiar de camino, cambiar de dirección. En vez de vivir según el mundo me dice que debo vivir, yo opto con la gracia de Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, de comenzar a vivir según la voluntad de Dios. Y yo sé muy bien, y todos sabemos muy bien, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si no lo sabemos, pues tenemos sacerdotes que nos pueden explicar cualquier necesidad que podamos tener en relación a cómo caminar de la mano de Jesús, definitivamente. Y dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si en el proceso destruye su vida para siempre? Y eso fue lo que le impactó a un hombre llamado Juan, del área de Capistrano, en Italia. Él había sido brillante en sus estudios, había estudiado leyes. Era un hombre que era más bien bajito, pero tenía un vozarrón increíblemente fuerte. Pero él estaba usando sus talentos para ganar reputación, para tener más afluencia económica, para ser visto por todo el mundo como que una lumbrera. Pero se había olvidado lo más importante, que es Dios. Y el caso es que en una de esas batallas entre los musulmanes y los cristianos, pues Juan luchaba para que los musulmanes fueran derrotados y cayó preso. Y en la cárcel él sabía que él iba a morir, que lo iban a matar. De eso él no tenía la menor duda. Y se le ocurre pedirle a San Francisco de Asís que orara por él ante Dios. Y que si él era liberado de esa prisión, que él iba a hacer la promesa de ser un religioso. Él estaba casado, pero nunca había consumado su matrimonio porque se fue a luchar. Y finalmente, pues él es dado en libertad. Y él se da cuenta del compromiso que él ha hecho. Y bueno, pues pide que su matrimonio sea anulado. De nuevo, él nunca tuvo relaciones con con su esposa, porque se fue a luchar. Y le otorgan el anulamiento. Y entra con los franciscanos. Y hermanas y hermanos, lee este pasaje, en que dice que el que está dispuesto a ganar el mundo va a perder la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Pero el que esté dispuesto a darlo todo por Jesucristo, ese es el que va a ganar la verdadera vida. Porque esa medida que yo me entrego a Jesús, que yo voy depurando con la gracia de Dios toda esa inmundicia que hay dentro de mí, para que ya yo no sea yo quien viva, como dice San Pablo, sino para que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Y poder decir como San Pablo, si vivo, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Por lo tanto, en la vida y en la muerte, ¿qué más? Yo soy de Cristo. Y qué hermoso poder llegar a esa meta. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, si muero, moriré o viviré para Cristo. Juan tomó esto muy en serio. Hoy día conocemos a Juan como San Juan de Capistrano. Y si no me equivoco, pues una de las misiones en California llevan su nombre. Se convierte en unos grandes predicadores de Europa en aquellos tiempos. Como dije al principio, un hombre pequeño, pero un vozarrón que tenía aquel hombre, que cuando hablaba la gente se estremecía. Al punto de que fue por diferentes países de Europa. Hermanas y hermanos, no un avión, ni tampoco en barco, iba en una mula, imagínense ustedes. Pero pudo evangelizar a un montón de pueblos católicos que estaban fríos espiritualmente. Y aquellas prédicas y aquel amor que él sentía por Jesucristo hizo que los corazones se derritieran ante la palabra que venía de Dios y la gente fuera a confesarse y cambiar su vida. Por eso hoy día le llaman el Santo de Europa. Él fue canonizado ¿dónde fue canonizado? Canonizado pues
no tengo aquí la nota, pero es canonizado, quiere decir que fue proclamado santo de Europa. Y un hombre digno de imitar su vida. Un hombre que, si bien es cierto que por mucho tiempo hizo cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, porque era como que bien soberbio, se convierte en una persona tan humilde y una persona que se hace nada en las manos del Señor para que el Señor lo moldee según su santa voluntad. Aprendamos de San Juan de Capistrano y luchemos, hermanas y hermanos, con la gracia que Dios nos da, no solamente para vivir una vida mediocremente cristiana, no solamente una vida más o menos buena, pero que vivamos una vida santa, porque sí se puede, hermanos, sí se puede, solos nada, pero todo lo podemos y todo lo hemos de lograr en Cristo Jesús, que nos fortalece. Bendito sea Dios. Recordamos, hermanos y hermanos, que el nuevo libro, Conozca Más su Fe Católica, ya está a la disposición en el catálogo religioso de WTN para ustedes, junto con las demás publicaciones que Dios me ha permitido lograr, como Conozca primero su Fe Católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles, tanto en forma impresa como en audio. Para adquirir este material o para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a ir a una pequeña pausa. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. No se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, a ese a quien queremos amar con el corazón de María Santísima, a Cristo Jesús, gloria, honra y honor. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, vi al sacerdote de mi provincia caminando en la acera de enfrente e iba fumando. Yo me quedé extrañado, pues no sabía que los sacerdotes podían fumar y la verdad no lo entiendo, pues ¿dónde queda el sexto mandamiento? No se ve nada bien ver a un sacerdote fumando, en realidad a nadie. Lo cierto es que no quiero juzgar a nadie sabiendo que yo también soy pecador. Rodney León, de Costa Rica. Rodney, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y pues esta palabra para mis hermanos sacerdotes, religiosos, consagrados, etc. Hay un refrán que dice que la mujer o la esposa del César no solamente tiene que ser decente, pero tiene que aparentarlo. Es decir, tenemos nosotros no solamente que decir que amamos al Señor, que somos discípulos de Cristo Jesús, pero se nos tiene que notar. Y es importante que se nos note, hermanos, que de verdad vivimos con todo lo que Dios nos da, la fuerza que Dios nos da y nuestra propia disposición para hacer en todo momento la voluntad de Dios. Y tú tienes toda razón, Rodney. Es decir, cuando damos mal ejemplo a otras personas, pues somos, como dice el Señor Jesús en el Evangelio, es un ciego guiando a otro ciego. Desafortunadamente, el ciego pues va a llevar al barranco más tarde o más temprano al otro ciego. Sin embargo, Ronnie, yo te pido un poquito de clemencia, un poquito de misericordia. Yo creo que tú la tienes. Yo fumé por mucho tiempo, pero yo comienzo a fumar a la edad de 15 años y yo no sabía que la nicotina era mala. Es decir, mi padre fumaba, en mi familia todos los hombres prácticamente fumaban. No era como que visto muy bien de que una mujer fumara, pero un hombre sí. Entonces el hombre desde cierta edad en adelante ya comenzaba a hacer lo que hacían los adultos y en este caso pues fumar. Ya con el paso del tiempo empiezan los anuncios y demás acerca de que la nicotina no solamente daña a la persona que fuma, pero daña también a las personas que respiran el humo del cigarrillo de aquellos que están fumando.
Yo trato de pedir al Señor, créeme, Ronnie, le pido al Señor, pero con toda la fuerza de mi corazón, que me quite ese vicio, pero me era muy difícil. A veces el apego o el vicio de la nicotina puede ser tan fuerte como el de una droga mucho más fuerte, como la heroína, la cocaína, etcétera, ¿verdad? Y el caso es que a través de mucha oración y de mucha súplica, el Señor me quitó, me liberó del vicio. Hace más de 30 años que no fumo, para gloria a Dios. Pero siendo sacerdote al principio de mi sacerdocio, yo fumaba. Y yo sé lo difícil que es eso. Entonces, yo lo que le pido a mis hermanos sacerdotes es que primero que todo estemos conscientes del testimonio de vida cristiana que tenemos que dar, no solamente con palabras en la prédica, pero con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. Y también le pido a Ronnie y le pido a todos ustedes, hermanos y hermanos, que oren por sus sacerdotes. Tenemos nosotros el deber, la responsabilidad de orar por nuestros sacerdotes para que lleguen a ser santos hombres de Dios, para que realmente sean espejos vivos y transparentes de la presencia del Señor Jesús en este mundo en que vivimos, a imitación de esa que fue por excelencia el espejo más limpio, María Santísima. Otra cosa, Ronnie, que te quiero decir, y esto pues para que lo sepas, no es el sexto mandamiento, yo creo que es lo que tú estás hablando, sino que el quinto mandamiento de la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice, no matarás. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, no logro aceptar y comprender la frase, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Me gustaría que, en cuanto usted tenga oportunidad, me explique su significado. Agradezco su atención, Jocelyn de Hernández. Jocelyn, muchísimas gracias. Pues vamos al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el versículo, vamos a ir al versículo, vamos a ver aquí, 39. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 39 y versículo 40 también. Dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante. Jocelyn dice, Jesús está hablando, dice, no resistan a los malvados, preséntenle la mejilla izquierda al que te abofetea en la derecha. Eso desde el punto de vista del mundo es inconcebible. Si me hacen así, ¿cómo voy a hacer así para que me hagan así de nuevo? Es decir, no. Si me hacen así, yo agarro mis puños y yo trato de defenderme, al menos, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos enseña Jesús. Jocelyn, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? El camino de la discordia, el camino de la pelea, tú me dices, yo te digo, tú me haces, yo te hago. No, ese no es el camino del cristiano. Si fuéramos a resumir en una sola palabra, lo que es el cristianismo, teníamos que decir que el cristianismo es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 hasta el 19. Dios es amor. Y el que conoce el amor, es decir, el que está en relación con Dios, conoce el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, el camino de Jesús es muy diferente al camino del mundo. Y precisamente el camino que nos enseña María Santísima, apuntando hacia el camino que es Jesús, es el camino del amor. Cuando en la Biblia vemos que María Santísima insulta a los que crucifican a su hijo. ¿Tenía derecho de acuerdo al pensar del mundo? Por supuesto que sí. Pero María no insulta a nadie. María no toma venganza contra nadie. Porque el camino que María ha optado es el camino del amor. Y dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante. Dice, al que te arma pleito, por la ropa entrégale también tu manto. Para los judíos dos cosas eran importantísimas, el techo y la ropa. Y el que te arma pleito por la ropa, entrégale también tu manto. Es decir, no hagas pleito. Los cristianos no podemos ser pleitistas. Los cristianos no podemos ser mundanos y actuar como el mundo. Somos de Cristo, somos seguidores del camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor. Por eso Jesús dice en adelante, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Versículo 45. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores. Palabra del Señor. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 38 años y recibí el bautismo en la Iglesia Católica a los 10 años de edad.
Sin embargo, 2 años después me pasé a una iglesia evangélica donde también me bautizaron. Pasé mucho tiempo lejos de ambas denominaciones y ahora he vuelto a la iglesia católica. Desde que tenía 15 años solo he comulgado, con mucho miedo, unas 4 veces y nunca he confesado lo de los 2 bautizos a mi párroco. ¿Es eso pecado grave? Jimmy. Jimmy, que Dios te bendiga. Y felicidades, Jimmy, porque has regresado a la iglesia madre, has regresado a la iglesia católica, a la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pero si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, dice, uno es el Señor, Jimmy, una la fe, una es la fe, es decir, no hay diferentes formas de creer en Jesucristo, una es la fe. Uno es el bautismo, uno solo. Hay iglesias que dicen, no, pues venga y se bautiza aquí, y la otra dice, no, venga y se bautiza allá, y se bautiza aquí, y se bautiza allá, y se bautiza en otro. No, eso es antibíblico, eso es antibíblico. La palabra de Dios dice, uno es el bautismo, y sigue diciendo, uno es Dios, el Padre de todos, que está por encima de todos, y que actúa por todo y en todos. Uno solo es el bautismo. Tú fuiste bautizado en la iglesia católica. Entonces, el siguiente bautismo no es válido. Es importante estar conscientes de que cuando somos bautizados, y eso es lo que hace la iglesia católica, bautiza con la fórmula trinitaria. Y la fórmula trinitaria la da Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, nosotros como cristianos estamos llamados a dar a conocer el Evangelio a las personas que no lo conocen. ¿Para qué? Para que conociendo el Evangelio, conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, puedan salvarse. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, Jesús da la fórmula trinitaria. Bauticen, dice Jesús. Pero bauticen ¿cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un Dios que es uno, pero hay 3 personas en Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen, no, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Un momentito, ¿qué quiere decir eso? Cuando la Biblia habla de hacer algo en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, está diciendo con la autoridad de Dios, con la autoridad de Jesús. Pero como Jesús quiere que bauticemos, es con la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que la iglesia hace, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te aconsejo, Jimmy, que vayas y hagas una buena confesión, que descargues todo lo que tienes dentro de ti, desde la última vez que te confesaste, si es que te confesaste en algún momento. Y explícale al sacerdote que tú quieres regresar de lleno a la iglesia católica. Tal vez sea importante que tú tomes algunas clases, como por ejemplo los que ofrece la RC Rica, ¿verdad? Que es RICA, que es para personas que quieren conocer más la fe. Pero confiésate y comienza a recibir la Santa Eucaristía y vas a ver el poder de Dios dentro de ti. Y pedimos mucho para que a través de ese poder de Dios en ti tú puedas amar a Cristo Jesús con la misma intensidad que le ama nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, bendiciones para todos los del canal. Quisiera saber si en los grupos de oración nuestra Madre María y nuestro Padre Jesús pueden venir y hablar a través de algunas de las mujeres u hombres de los que están reunidos en oración. Dios bendiga tan maravilloso programa. Adriana de Colombia. Diana, muchísimas gracias y muy agradecido por tus palabras. Que Dios te bendiga en superabundancia. Dios habla, Dios constantemente nos está hablando. Nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de la Santa Biblia, nos habla a través de las enseñanzas de la iglesia, nos habla a través del amor entre dos personas, nos habla de 1000 maneras diferentes. Lo importante es que nosotros escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Y en un mundo donde hay tantas voces y tantas bullas, ¿cómo poder saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios? Pues una vara fácil para medir qué es lo que es voz de Dios y qué
no es voz de Dios, es que lo que realmente es de Dios tiene que estar de acuerdo con dos factores básicos. Tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Biblia y tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, que está establecida por el mismo Jesús para interpretar este maravilloso libro que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si lo que escuchamos está de acuerdo con esos dos factores, con la Santa Biblia y con la Iglesia Católica, podemos decir entonces que lo más probable es que Dios está hablando. Pero tenemos que estar conscientes también de otra realidad, que realmente todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos está aquí. No necesitamos de más nada, sino que lo que está aquí, la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es interpretada por la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica, eso es todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Cualquier otra palabra que escuchemos que esté de acuerdo con la Santa Biblia y con lo que enseña la iglesia, bienvenida. Pero al fin y al cabo, lo que necesitamos para nuestra salvación ya está aquí, contenido en este maravilloso libro que es la Santa Biblia y la forma en que la iglesia lo interpreta. Una cosa que es interesante y que pues nos habla de que realmente pues Dios nos habla y nos habla constantemente, lo encontramos en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel en el capítulo 3, en el versículo 9, cuando el niño que había sido llevado al templo por su mamá, por Hannah, este niño comienza a escuchar. Y comienza a escuchar como que le están hablando a él. Y él piensa que es el sacerdote Elí quien le está hablando. Pero no era el sacerdote Elí, era Dios quien le hablaba. Y le dice el sacerdote, anda a acostarte y si vuelve a llamarle, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y qué hermoso sería si esa sería nuestra como que costumbre, regularmente decirle a Dios, habla Señor, que tu siervo escucha, y guardar un poquito de silencio. Y vamos a ver cómo poquito a poco Dios, la voz de Dios, se verá siendo más clara, más sonora en nuestras vidas y vamos a poder no solamente escucharle, pero con su gracia vivir según su santa voluntad. Tenemos a María de California que nos está llamando. María, ¿me escuchas? María, ¿me escuchas? No oigo a María. María, ¿me escucha? Ah, María. María. Mucho gusto, padre. Bueno, por conocerlo. Y desde Fresno, usted ha venido para acá. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. ¿Bueno? Sí, María. Padre. Te escucho, María. Sí, padre. Adelante. Padre. Te escucho, María. Es bueno que las iglesias es bueno que las iglesias festejen Halloween ese día, el mero día. Bueno, padre. Muchísimas gracias, María. Te entendí, escuché tu pregunta. Mira, la fiesta de Halloween viene de los países celtas. Desafortunadamente es una fiesta que nada tiene que ver con el cristianismo. Es una fiesta en que se festejan las brujas y los encantos y pues aún hasta desafortunadamente los espíritus malos, ¿no? Y las brujas pues están incluidos en ese ámbito, es decir, de lo oculto, del terreno de lo oculto que al fin y al cabo le pertenece a Satanás. Yo he hablado con muchos sacerdotes y ellos pues han nacido aquí en este país y ellos argumentan de que realmente lo que se hace en Halloween es que se le da la oportunidad a los niños con sus padres para que tengan un rato de diversión, para que vayan a buscar dulces y para que la pasen bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque el maligno se disfraza de oveja para capturarnos y para apartarnos del camino del Señor. Una y otra vez se ha dicho en diferentes partes, obispos, yo los he escuchado, y sobre todo líderes de la iglesia, que por qué en vez de celebrar Halloween, ¿por qué no se celebra el Día de Todos los Santos? Es decir, ¿por qué tenemos que celebrar nosotros cosas que nada tienen que ver con Dios? Aunque hay cosas en la historia de la iglesia que se han cristianizado, incluso sacramentos como el bautismo, por ejemplo, pero se le da un matiz cristiano. Pero en este caso, el Halloween nada tiene de cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no celebrar una fiesta cristiana, enseñarle a los niños lo que es un santo,
lo que significa una persona que se dedica totalmente a hacer la voluntad de Dios y a ser feliz haciendo la voluntad de Dios, a sentirse satisfecho haciendo la voluntad de Dios, a sentirse pleno en todo el sentido de la palabra, porque al fin y al cabo, como decía San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará, no estará satisfecha, no se sentirá plenamente feliz hasta que descanse en ti. ¿Por qué no enseñar a nuestros niños lo que es un santo y lo que es una vida vivida en santidad, que es al fin y al cabo lo que la Iglesia nos muestra a través de los santos, héroes y heroínas que han alcanzado la cúspide de su relación con el Señor a través de una vida, una relación estrecha e íntima con Dios? Halloween, desafortunadamente, hermanos, es no solamente algo que viene de una tradición que nada tiene que ver con el cristianismo, pero Halloween es el día en que los satánicos utilizan como el día de festejar el cumpleaños de Satanás. Yo tenía 3 o 4 iglesias satánicas alrededor de la iglesia donde yo servía, y ese día era un día grande para ellos, aquella noche era grande. Y si ellos podían conseguir una hostia consagrada, escúchenme bien, si podían conseguir una hostia consagrada y hacer todo tipo de barbaridades con esa hostia, defecarse sobre esa hostia, orinar esa hostia, tener orgías encima de esa hostia, lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos creen en la real presencia de Jesús y quieren ofender a Jesús. Entonces, si nosotros, que tenemos el privilegio de recibir a Cristo Jesús en la Santa Eucaristía y que muchas veces no creemos en la real presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿por qué nosotros tenemos que seguir el ejemplo que ellos nos dan y hacer las cosas que ellos hacen? Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la iglesia, hermanos. No solamente para vivir felices, pero para vivir en santidad, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y qué pena si nosotros no enseñamos a nuestros hijos el camino de la santidad. Ojalá que algún día, ante el trono de Dios, piénselo bien, podamos decir al Señor: Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Gracias, María. Gracias muy especialmente en este tiempo en que nos acercamos a Halloween. Muchísimas gracias por tu pregunta. Que Dios te bendiga. En este momento su correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué puede hacer una persona que tiene un pecado contra el Espíritu Santo? Sé que Dios no lo perdona. César, de Brownsville, Texas. César, que Dios te bendiga. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, el Señor Jesús está siendo atacado terriblemente por aquellos que se consideraban, pues, conocedores de la ley. Pues por supuesto la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? No solamente el Decálogo, los 10 mandamientos, pero las otras muchísimas leyes que se le atribuían a Moisés. Y cuando ven a Jesús y ven lo que Jesús hace y ven que Jesús se iguala al Padre, Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, él dice, el Padre, mejor dicho, él dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Él se pone como el primero. Yo y el Padre somos la misma cosa. Esto hace que los religiosos del tiempo de Jesús se subleven en contra de Jesús y quieran aniquilarlo, quieran destruirlo, quieran, sí, matarlo. Nos dice la palabra de Dios entonces que empiezan a decir toda clase de barbaridades en contra de Jesús. Y dice no solamente barbaridades, pero hablan de que Él está actuando en el nombre del príncipe de los demonios, Beelzebul. ¿Y qué es lo que dice Jesús? En el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 30 en adelante, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se les perdonará todo pecado y toda palabra de ofensa a Dios, pero la palabra que ofende al Espíritu Santo no se perdonará jamás. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Amor puro, amor infinito. El pecado contra el Espíritu Santo es rechazar el amor de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta gente? Rechazando el amor de Dios. El Padre había enviado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda. Para que todo el que venga en Él, a Él no se pierda. Para que todo el que lo acepte a Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Rechazando el amor de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Se puede perdonar definitivamente, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Lo que la Iglesia enseña como propósito de enmienda. Dios no puede perdonar un pecado a no ser que la persona se arrepienta y haya un propósito de enmienda, es decir, un deseo de un cambio genuino.
para no pecar más. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la mujer adúltera? Vete, pero no peques más. Es lo que significa el aceptar al Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que no solamente nos limpia, pero nos hace criaturas nuevas. Dios se olvida de nuestro pecado y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Si bien es cierto que Dios sabe que tenemos un pasado, Dios mira hacia el futuro y nos da la posibilidad de comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque si recibimos el amor de Dios, con Dios todo lo podemos y con Dios todo lo hemos de alcanzar. Pero vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Aquí quiere Lila Rodríguez de New Jersey, hace la siguiente pregunta. Dice, mi hija fue al Vaticano y una guía del Museo Vaticano le enseñó un grupo de jóvenes muchas imágenes de dioses y les apuntó a una imagen de San Miguel y la guía explicó que eso era cuando San Miguel era un dios. Esa guía hay que quitarla de esa compañía porque no sabe lo que está diciendo. Es decir, Lila, yo te puedo decir que hay un lobo que está volando sobre tu casa. ¿Tú me vas a creer si yo te digo eso? Entonces, ¿cómo puede haber una estatua de San Miguel cuando era Dios? Si el único Dios es Jesucristo, no hay otro. Por el amor de Dios, como que igual que lo que se lee en la internet, lo que se escucha por la radio, tenemos que pedir mucho al Señor el don de discernimiento para saber realmente qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios, qué viene de Dios y qué no es de Dios. Esta guía puede decir cualquier cosa, cualquiera puede pararse y decir cualquier cosa. La cosa es, ¿será verdad o será mentira? ¿Y cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? De nuevo, estos dos factores importantísimos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios y qué es lo que nos dice la iglesia, interpretando la palabra de Dios. Y si es de Dios, pues entonces vamos a ver que no hay discrepancia entre lo que la iglesia enseña y lo que enseña la santa palabra de Dios, es decir, la Santa Biblia. Tengamos un poquito más de discernimiento cuando hablamos de cosas así, por favor. Marieli de Argentina, bueno, ella la vamos a contestar la próxima vez. Vamos a ver, tenemos aquí a Patricia, y la razón por la cual vamos a contestar la próxima vez es porque tenemos otras aquí que están un poquito más necesitadas y que ya han tenido bastante tiempo esperando. Patricia de Virginia dice que ella es de El Salvador y quiere saber si está bien poner a su familia a un lado para ayudar a personas necesitadas en los Estados Unidos. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Yo no sé cuál es la situación de tu familia en El Salvador. Yo no sé cuál es la situación de las personas que tú ayudas en Estados Unidos, pero tu responsabilidad primordial es tu familia. Y no solamente para darle cosas materiales, pero para llevar presencia de Dios. Entonces, de nuevo, no puede ser oscuridad de tu familia, de tu casa, y luz para la calle. Tienes que comenzar con tu familia, y eso es precisamente lo que el Señor nos enseña cuando le manda a los discípulos a predicar el Evangelio. Y dice, pero comiencen en Jerusalén y en Samaria, y después vayan hasta los confines de la tierra, pero comenzando en casa. Es importante. Y ahí a veces es donde más necesidad hay, y para predicar la palabra de Dios donde más trabajo cuesta, porque como dice el Señor, bien lo dice, nadie es profeta en su propia tierra. La familia López Álvarez y también Martina Carrillo hacen esta pregunta. Dice que si un familiar de ellos, un hijo, una hija o un pariente, se casa por otra iglesia, una iglesia no católica, si pueden asistir al matrimonio de esta persona. Pues cuando uno asiste al matrimonio de una persona, ¿qué es lo que está diciendo? Yo consiento, yo apruebo lo que estás haciendo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando uno va a un matrimonio civil, por ejemplo, y somos cristianos, somos católicos, pues tenemos que tener cuidado porque si en el matrimonio civil no se invita a Dios a ser parte de esa relación como se debe, entonces, y si estamos consintiendo con nuestra presencia o estamos aprobando con nuestra presencia, pues tenemos que preguntarnos si realmente ahí estamos glorificando a Dios. Y la otra cosa es, en el caso de en otra iglesia, si la muchacha o el muchacho es católico, es bautizado, debe de casarse en su iglesia, porque somos parte de la comunión de los santos, es decir, de la iglesia militante, la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Y el casarse en otra iglesia es como decir, bueno, pues esta no es importante, no es suficientemente buena, la iglesia que fundó Jesús, me voy a casar en otra iglesia. Tenemos que tomar eso en cuenta también, ¿verdad? Y cada cual en su conciencia tiene que decidir. Yo no lo haría, pero yo soy yo. Cada cual tiene que tomar su decisión delante de Dios. Y Dalia Mendoza pregunta, dice, mi esposo dice que me deje en la iglesia, pero que él no va. ¿Qué puedo hacer yo con esa situación? Dejarlo en casa y tú tratar de dar el mejor ejemplo de vida cristiana posible, comenzar a ser de verdad un espejo transparente de la presencia de Jesús y que tu esposo poco a poco vaya viendo en ti ese cambio maravilloso que se produce cuando Jesucristo de verdad está en el corazón y en la vida del ser humano. Y yo estoy seguro que a través de tu testimonio de vida, a través de tu relación con el Señor Jesús, tu esposo más tarde o más temprano va a doblar rodillas y va a proclamar que Jesucristo es el Señor y lo más importante de su existencia. Dice la palabra de Dios precisamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 31, que si tú crees en el Señor Jesús, es decir, si tú de verdad pones a Jesús como centro y Señor de tu vida, tú y toda tu familia se salvará. Bendito sea el Señor. Hilda María de Colombia, Bogotá, dice que ha llegado a sentir como un rechazo hacia los hermanos separados porque hablan muy mal de la iglesia y de nuestras creencias. Mira, nosotros no podemos rechazar a nadie. Nosotros somos discípulos del amor. Y por lo tanto, tenemos que amar con la misma intensidad con que Jesús nos enseña, amar con la misma intensidad con que Jesús nos ama. ¿Que estemos en desacuerdo con ellos? Sí. ¿Que no nos guste como ellos nos tratan? Hablan mal de nosotros muchas veces, no todos, pero ciertos, pues sí. Pero rechazarlos, repudiarlos, no. Tenemos que orar por ellos. Hay una palabra que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y cómo se va a conseguir eso? No a través de la guerra, ni a través del rechazo, ni el repudio, sino que a través del amor. Así que ponernos fuertes en ese aspecto y amar como el Señor Jesús nos manda. Clemencia Díaz de New York dice que está muy confundida, sufre mucho depresión, y va a grupos de oración y necesita salir del estado en que está en estos momentos porque dice que no sabe ya qué hacer. No te des por vencido. Acuérdate, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final se vencerá a esa persona. Entonces pide oración, pide a las personas que oren por ti, pero tú pon de tu parte también y cree que el Señor Jesús está haciendo algo grande, algo maravilloso en ti a través de las oraciones que las personas comparten contigo y a través de tu propia oración. Acuérdate que la oración tiene poder para cambiar nuestra vida toda y esa medida que nosotros oramos, que le damos más cabida a ese que nos puede transformar completamente, que es Jesús el Señor. Ramón Santiago de California pregunta, y una pregunta muy interesante, dice, él encontró en la Biblia que dice, mi alma engrandece al Señor. Y su pregunta es, ¿cómo es posible que Dios sea más grande de lo que es si Dios es infinito? Lo que quiere decir este pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en el Magnificat, es decir, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 46 en adelante, pues es la Virgen María la que, tomando el himno de Hannah del Antiguo Testamento, pues dice, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, y mi ser engrandece al Señor, es decir, mi vida toda
existe para darle gloria a Dios. Eso es precisamente lo que quiere decir esa palabra. Engrandecer al Señor significa glorificar al Señor, honrar al Señor, poner al Señor realmente en el lugar que Él merece, que es lo más alto, lo más grande de la vida del ser humano. Mirna López de Camuy, Puerto Rico, dice: mi hijo de 19 años me puso las manos encima y me golpeó hace unos meses atrás. Se fue a vivir con una mujer, lo he tratado de perdonar, pero me duele mucho todavía. ¿Qué puedo hacer? Orar por él. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo? Debemos de orar por nuestros enemigos y debemos de amarlos. En este momento tu hijo desafortunadamente es tu enemigo. ¿Por qué? Porque te ha herido profundamente. Entonces la recomendación que te damos es que ores por él, y cuando tú oras por él vas a ver que ese dolor que tienes por dentro va a comenzar a salir de ti. Ya no vas a estar tan resentida como antes. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo Jesús va a anidar tu corazón. Y lo otro que debes de hacer por él, además de orar por él, pues es también amarlo. ¿Y cómo lo vas a amar? Pues en la forma en que tú puedas, cuando puedas, dejarle saber que no está solo. Y si puedes en alguna forma extender tu mano hacia él en misericordia, pues ojalá que así lo puedas hacer. Así llegamos al final de este programa, hermanas y hermanos. Dicen que todo lo bueno termina, pero en este caso todo lo bueno comienza, porque lo importante es poner en práctica, con la ayuda de Dios, lo que hemos recibido en este programa. Les invitamos, hermanas y hermanos, para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos, por favor, para que oren por nosotros, por este ministerio que está haciendo tanto bien en tantas partes del mundo. Así que no dejen de orar por nosotros, y cuando puedan, por favor, envíen sus donativos para que sigamos llevando al mundo la palabra de Dios. Este ministerio es excesivamente caro, como bien saben ustedes, y necesitamos el aporte de cada uno de nosotros, de ustedes, para que esto se pueda seguir llevando a cabo y el mundo conozca a Cristo y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.